Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que en este módulo vamos a continuar con números complejos y nuestro objetivo para el día de hoy va a ser conocer dos nuevos conceptos que son el concepto de conjugado de un número complejo y módulo de un número complejo, ¿ya? Antes obviamente vamos a recordar que en el módulo anterior habíamos visto que todo número complejo tenía tres representaciones y que esas representaciones podían ser en forma binomial, que también podría ser como par ordenado, y lo último que aprendimos fue que también lo podíamos asociarle una gráfica a un número complejo, ¿ya? Lo nuevo que vamos a agregar hoy día es como primer tema módulo de un número complejo, ¿ya? Y el módulo de un número complejo, para eso voy a hacer como una especie como de pensamiento acá al lado, ¿ya? Aquí. Y voy a anotar un ejemplo, ¿ya? Entonces voy a poner, por ejemplo, tengo el z es 1 más 2i, ¿ya? Y recuerdo como lo aprendí la vez anterior, que si yo dibujaba esto, acuérdense que acá tenemos la parte real y acá tenemos la parte imaginaria. Entonces supongamos que aquí tenemos 1 y acá tenemos 2. Por lo tanto, eso que está ahí va a representar a nuestro complejo z, ¿ya? El módulo del número complejo va a ser la longitud de la flecha que lo representa, o sea, va a ser cuánto mido desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces para eso me voy a dar cuenta que puedo utilizar un famoso teorema que hemos ocupado en muchas otras oportunidades, ¿ya? Y que es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo voy a ocupar? Ya me voy a dar cuenta de que este pedacito que tengo acá es 1 y este pedacito que tengo acá mide lo mismo que esto, que es 2, ¿ya? Y aquí se forma un triángulo rectángulo y a ese triángulo rectángulo yo le voy a aplicar teorema de Pitágoras. Por lo tanto, el módulo del número complejo al cuadrado, ¿ya? Que sería la medida de la flecha como lo indiqué, correspondería a la suma de los cuadrados del 1 al cuadrado con el 2 al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, el módulo del número complejo sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces ahora voy a pensar, este 1 y ese 2 eran la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Por lo tanto, nuestra fórmula va a ser, si tenemos un complejo z que tiene la forma a más bi, ¿ya? Eso quiere decir entonces que la parte real de z es a y la parte imaginaria de z es b, ¿ya? Entonces, el módulo de z, que se va a escribir de esta manera, va a corresponder a la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado, que fue lo que sacamos de este dibujito de acá. Pregunta, ¿será necesario hacer el dibujo todas las veces? No. Entonces voy a ver un ejemplo. Supongamos que mi complejo z es 3 menos 5i, ¿ya? Entonces lo primero que voy a identificar es parte real de z es 3, parte imaginaria de z es menos 5. Entonces si a mí me preguntan, ¿cuánto vale el módulo de z? Entonces yo digo, pero es que el módulo de z se calcula como la raíz cuadrada de la parte imaginaria, de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Por lo tanto, esto sería raíz cuadrada de 9 más 25, eso sería la raíz cuadrada de 34, que no se puede descomponer, por lo tanto nos quedaría raíz cuadrada de 34. ¿Se entiende? Hacemos un segundo ejemplo para apropiarnos más del tema.
Veamos otro ejemplo entonces. Supongamos ahora que z es menos i más 3, menos i más 3. Entonces voy a tener parte real de z es, espero que todos hayan dicho 3, y parte imaginaria de z menos 1. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuál es el módulo de este complejo z, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Por lo tanto, esto me quedaría 9 más 1, así que es la raíz cuadrada de 10, que tampoco se puede descomponer, así que nos queda de esa manera, ¿ya? ¿Qué observaciones tenemos para esto? Muy importantes. Las observaciones son, bueno, lo primero es que el módulo de z siempre es un número mayor o igual que 0, ¿ya? No les puede dar algo negativo porque está calculado como una raíz cuadrada de cosas que están al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿ya? La segunda cosa es, ojo, ya que dentro de la raíz, siempre todo es positivo. ¿Por qué hago esta observación? Porque resulta de que a veces cuando uno pone parte imaginaria, caen en el error de ponerle el i, ¿ya? Y al ponerle el i les va a quedar un i al cuadrado que se va a transformar en menos 1 y ahí les va a dar algo negativo. Voy a hacer un ejemplo con el ejemplo anterior. Supongamos alguien erróneamente dice, del ejemplo anterior, la parte real de z es 3 y la parte imaginaria de z es menos i, ¿ya? Entonces van a calcular y me va a quedar 3 al cuadrado más menos i al cuadrado. Y eso al final les va a quedar 3 al cuadrado más menos 1. Y aquí no sé si se dan cuenta, pero esto es lo mismo que 3 al cuadrado menos 1. Entonces este ya se transformó en algo negativo y eso no puede pasar, ¿ya? Así que esto no se hace eso. ¿Dónde está el error? Acá tenemos el error, ¿ya? Así que ojo con eso. Ya, pasamos entonces al segundo tema de este video, que tiene que ver con el segundo concepto asociado a los números complejos, y ese concepto es el concepto de conjugado, ¿ya? Este concepto es más bien una definición y nos dice lo siguiente, que si z es igual a a más bi, ¿ya? Entonces el conjugado de z que se va a escribir como z con una rayita arriba, eso va a significar conjugado de z, ¿ya? Y ese conjugado de z va a ser solamente cambiar el signo de la parte imaginaria. Fácil. Ejemplo entonces, supongamos que tenemos z es igual a menos 3i más 2, ¿ya? Entonces el conjugado de z va a ser más 3i más 2, porque la parte imaginaria era esta. Entonces a ese le cambiamos el signo y nos queda de esa manera. Por lo tanto el resultado sería 3i más 2, o si lo quieren anotar al revés sería 2 más 3i, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos 1 más 2i. Entonces el conjugado de z va a ser 1 menos 2i. ¿Por qué? Porque esto era la parte imaginaria y al cambiar el signo nos queda como menos 2i, ¿ya? También tenemos algunas observaciones acá, pero antes, para que después podamos anotarlas, voy a decir, supongamos que yo tengo, que a mí me dan z conjugado, o sea, a mí me dicen que z conjugado es 3 más 2i, ¿ya? La pregunta es, ¿podré, si me dan el conjugado, encontrar el z sin conjugar?
Y la respuesta es sí. Tengo que encontrar un número que antes tenía esto con otro signo. Por lo tanto, el resultado sería 3 menos 2i. Porque si a este número yo le cambio esto después, me va a dar lo que tengo arriba, ¿ya? Y aquí sale la observación importante, espero que se hayan dado cuenta, ¿ya? Entonces vamos a ver las observaciones. Las observaciones que tenemos primero es, número 1, si yo le aplico conjugado al conjugado, entonces volvemos al número inicial, ¿ya? Y eso fue lo que teníamos en el ejemplo anterior. O sea, si yo al z conjugado, que era 3 más 2i, le hago conjugado de nuevo, me va a quedar 3 menos 2i. Y ese número era el z sin conjugar, ¿ya? La observación número 2 es que el módulo de z es igual al módulo de z conjugado. ¡Wow! Supongamos, z es 1 más 2i. Eso quiere decir que el módulo sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso me da la raíz cuadrada de 5. Z conjugado sería 1 menos 2i. Estoy cambiando, acuérdense, el signo de la parte imaginaria. Entonces voy a calcular el módulo de z conjugado y me va a quedar 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Pero el menos 2 al cuadrado se transforma igual en 4 positivo, por lo tanto igual va a ser raíz cuadrada de 5, así que los dos módulos van a ser igual, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que era un imaginario puro? Un imaginario puro, recordemos entonces que un imaginario puro era aquel que tenía parte real igual a 0. O sea, por ejemplo, 2i, ¿ya? ¿Qué creen que pasa con el módulo de un imaginario puro? Perdón, con el conjugado de un imaginario puro. ¿Cómo será el conjugado? Va a ser, si era z, era 2i, entonces el conjugado va a ser menos z, o sea, menos 2i. Cambiarle el signo completo, ¿ya? Y por último, ¿se acuerdan cuál era un real puro? Un real puro era el que tenía parte imaginaria igual a 0. O sea, por ejemplo, el 7. ¿Qué pasará ahora con el conjugado? Voy ahí con el conjugado de este real puro. ¿Qué creen ustedes que pasa? Bueno, lo que sucede es que como un real puro no tiene parte imaginaria, no vamos a tener a quién cambiarle el signo, ¿ya? Por lo tanto, el conjugado de un número real puro es el mismo número, así que lo vamos a anotar acá. El conjugado de un número real puro es el mismo número, ¿ya? Bueno, espero que este video les sirva entonces para poder completar los ejercicios y las actividades que estén incluidas en este módulo número 4, ¿ya? Nos vemos en el próximo video con el tema número 2.